Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. El día de hoy nos encontramos nuevamente en una sesión del área de lengua castellana en este su colegio Centro Educativo Virtual Confacauca. El día de hoy vamos a hablar sobre tipos de texto. Vamos a hablar que existen en la actualidad dos tipos de texto, textos discontinuos y textos continuos. Entonces vamos a hacer una pequeña diferenciación de cada uno de ellos. Vamos a iniciar con los textos discontinuos. Los textos discontinuos son textos organizados de una manera distinta a los textos continuos, es decir, es todo lo contrario de los textos continuos. Su comprensión requiere del uso de estrategias de lectura no lineal, es decir, que no vamos a leer de manera secuencial, de manera seguida, como estamos acostumbrados a realizarlo normalmente. Algunos ejemplos de los textos discontinuos son los cuadros y los gráficos, que son representaciones icónicas de datos y se emplean en la argumentación científica, en las publicaciones periodísticas, en los cuales se presenta visualmente información pública, numérica o tabular. También encontramos como ejemplo de texto discontinuo las tablas, que son matices o cuadros de doble entrada que se organizan en filas y en columnas. Ahí tenemos un ejemplo de tabla, que es un tipo de texto discontinuo. Ahí podemos observar que encontramos palabras, encontramos lenguaje, pero está organizado secuencialmente por tablas. Ahora vamos a hablar de un tipo de texto discontinuo llamado diagramas, que suelen ir acompañados de descripciones técnicas. Los diagramas o en los diagramas se utilizan para mostrar las piezas que forman un aparato doméstico o los textos expositivos instructivos en donde se explica cómo ha de montarse un aparato doméstico y demás. Podemos ver que este es un claro ejemplo de diagrama. También como texto discontinuo están los mapas. Son textos que muestran las relaciones geográficas entre distintos lugares. Hay numerosas clases de mapas y están los mapas de carretera que indican distancias, recorridos entre lugares determinados y demás. Entonces, los mapas también son un tipo de texto, pero llamados discontinuos. Los formularios, esos que usted llena cuando va a la EPS, cuando llena una factura y demás, también hacen parte de los textos discontinuos. Tienen una estructura y un formato preciso que instan al lector a responder preguntas sobre pautas específicas. Y ahí tenemos un claro ejemplo de un formulario. Ahora vamos a hablar un poco sobre los textos continuos. Estos textos están normalmente formados por párrafos que a su vez se hallan organizados en oraciones. Los párrafos pueden formar parte de estructuras mayores como apartados, capítulos, libros y se clasifican básicamente por objetivo retórico, es decir, por su tipo, según el tipo de información que contengan. Tenemos textos de tipo continuo, llamado el texto narrativo, que es donde se cuentan algunos hechos reales o imaginarios. En él, la información hace referencia a acciones o hechos en el tiempo, son textos narrativos, los cuentos, las novelas, las noticias. Recuerden que en el texto continuo, la característica principal es que encontramos letras, párrafos y todo se puede realizar en una secuencia lineal. Esta es una estructura de un texto narrativo. Encontramos que tiene un marco escenario, unos personajes, un narrador y una descripción de los hechos. También encontramos como texto continuo el texto expositivo, que es aquel en el que la información se presenta en forma de conceptos y tiene un fin, el cual es impartir conocimientos sobre un tema específico. Algún ejemplo de texto expositivo es el ensayo, las definiciones, los resúmenes, entre otros cuantos. Y ahí encontramos un pequeño ejemplo de un texto expositivo. En él se exponen las ideas generales, es decir, las macro, la idea principal y las ideas que apoyan la idea macro y la principal. También tenemos el texto argumentativo, que es el texto que busca expresar opiniones o rebatirlas para persuadir o disuadir a un lector. Y ahí tenemos un claro ejemplo de texto argumentativo.
En el texto descriptivo, en este texto en el que la información busca representar a alguien o algo por medio del lenguaje. Recuerden, su característica principal es describir hechos, describir personajes, describir acciones. Y ahí tenemos un claro ejemplo de un texto descriptivo. Aquí les comparto las referencias bibliográficas de donde obtuve la información para la clase del día de hoy. Muchísimas gracias por asistir, espero que hayan comprendido. Recuerden que toda la información les queda cargada en la plataforma virtual. Que estén muy bien, nos vemos en una próxima sección.